Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de crecimiento y conocimiento. Y hoy, en este momento, vamos a hablar con Paola Camargo. Ella es una persona que tiene mucho conocimiento en todo el tema de internacionalización de las empresas. Resulta que cuando ya estamos en esta fase donde ya queremos dar un salto, donde ya queremos empezar a crecer de forma exponencial nuestra empresa, entonces buscamos opciones de internacionalización y de participar y de darnos a conocer en otros mercados. Entonces acá estamos hoy con Paola Camargo. Ella es administradora de empresas, tiene una amplia experiencia en todo el tema financiero y hace ya más de 10 años decidió emprender. Decidió salir de su zona de confort y creó SOA Consulting World, una compañía que suministra modelos de negocio tecnológico a través de transformación digital. Ellos ofrecen productos como facturación electrónica, recaudos, agrotech, inteligencia artificial y tienen actualmente presencia en Colombia y en Chile y actualmente ya están exportando a varios países de Latinoamérica. Ella ha participado en varias ruedas de negocios en distintos países como Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos, Estambul, México, Alemania, Costa Rica y Colombia. Así que tenemos una persona con muchísima experiencia y trayectoria que estará contándonos hoy sobre ese momento en el que decidimos prepararnos, crecer, expandir nuestra empresa y nuestro negocio e internacionalizarnos a través de las ruedas de negocio y de los proyectos y negocios internacionales. Así que bienvenida, Pau, y un placer tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Es un placer estar en este espacio contigo y con todas las personas que nos están viendo y compartir de manera pues muy humilde un poco el conocimiento que se ha adquirido durante esta etapa de hacer empresa en Colombia y de llevarla un poco más allá y exportar a Latinoamérica. Excelente, perfecto. Bueno, Paola, entonces vamos a empezar ya a hablar un poco de dónde nace ese interés en exportar. O sea, tú ya tienes una empresa constituida hace más de 10 años. Cuéntanos desde dónde nació ese interés en decir, listo, ya estoy lista, quiero algo más, quiero exportar. ¿Qué hace que tú decidas empezar este camino de internacionalización de tu empresa y de los servicios que ofrecen? Bueno, te cuento. Nosotros iniciamos la compañía organizando todo el tema de las ventas aquí en Colombia y por allá, no me acuerdo, como en el 2014 las cosas empezaron a ponerse un poco difíciles. Y bueno, muchas estrategias para vender en el mercado colombiano y contraté precisamente en ese momento un experto en gestión estratégica y llegamos a una conclusión. Entonces él me decía, bueno, Paola, ¿por qué no intentar explorar el mercado de afuera? Entonces, en ese momento yo estaba como un poco asustada porque pensaba, no, las empresas grandes son las únicas que pueden exportar, eso es muy difícil, esas negociaciones tienen que ser muy difíciles y entran todos esos miedos, pero también se convirtió en ese momento en un reto y empecé a buscar la información. Al primer lugar que acudí fue a ProColombia. ProColombia, pues que siempre está muy pendiente y ayudando a los exportadores. Allá encontré bastante información de valor y de allí comencé a elaborar mi estrategia de exportación. Entonces, si estaba preparada, primero si estaba preparada para exportar, a qué países podría exportar, por qué en esos países podría exportar. Entonces, mirar la facilidad de hacer negocios, el tema del idioma, que ya más adelante les cuento algo más del tema del idioma, qué apoyos tenía, cómo se comportaban los tratados de libre comercio, bueno, toda esa investigación fue lo primero que hicimos. Ya cuando tuvimos claridad en eso, bueno, lancémonos. ¿Cómo nos vamos a lanzar? A exportar y a empezar a buscar el mercado, porque una cosa es tomar la decisión de exportar y hacer todo este trabajo estratégico y luego lanzarse. Eh, y recuerdo mucho que para ese entonces había una convocatoria para una rueda de negocios en Perú, que fue mi primera rueda de negocios en Lima para el Lab 4. Pasé súper emocionada toda la documentación, que no es poca, por cierto, porque realmente te
piden una cantidad de información increíble. Bueno, ahora yo creo que ya piden menos. Y bueno, empezar a buscar y súper emocionada estaba esperando el día en que nos dijeran, oiga, fueron aceptados, yo me metía, resulta que no llegó ninguna información, no nos aceptaron para la rueda de negocios. Claro, en ese momento pensaba que hice mal, si yo mandé toda la información, nosotros estamos listos, tenemos productos y servicios que necesita el mercado extranjero. Y de allí tomo una decisión un poco, ¿qué te digo yo? Pues sí, un poco arriesgada. Y dije, yo voy a ir así nadie me invite. Y me voy a arriesgar y voy a ir. ¿Qué puedo perder? Entonces compré mis tiquetes y llegué a Lima. Esa rueda de negocios empezaba como a las 10 de la mañana, recuerdo, y yo llegué muy a las 8 de la mañana a reconocer el lugar, a mirar, era mi primera vez en Lima, entonces también se junta toda esa emoción que tienes de estar viajando, de tu empresa, de conocer todo lo nuevo. Y ahí decía una oficina ProColombia, estaban todas las oficinas de las oficinas internacionales de los diferentes países, entonces estaba ProColombia, ProChile, ProPerú, y yo entré a esa oficina y dije, buenas, yo soy Paola Camargo, que empresaria colombiana y también quiero estar en esta rueda de negocios. Y allí empecé se abrió como todo ese panorama y todas esas expectativas, porque no solamente el objetivo de ir a esas ruedas de negocio es, obviamente uno quiere vender, pero más allá de vender es conocer realmente la cultura y ese mercado, de generar empatía con los empresarios de cada país y allí se generan relaciones que más adelante seguramente van a terminar en una exportación, pero digamos que es un paso a paso del que ahora creo que vamos a hablar con Ana María. Perfecto, sí. Me parece importante ese tema que estás tocando en este momento y es todo el tema de generar confianza. ¿Cómo podemos, cuando empezamos en un proceso de internacionalización, de ir a conocer nuevos clientes, cómo podemos generar confianza en esos procesos que estamos empezando cuando llegamos a un lugar donde no nos conocen, donde ellos tienen de pronto un montón de personas más cercanas a ellos? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, ellos pueden decir, listo, venga que yo confío en esta persona y voy a contratarla? Bueno, mira, yo pienso que lo primero que debemos conservar es nuestra autenticidad, ser realmente auténticos y sinceros, porque eso se nota en todos los procesos de negociación. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante escuchar al comprador. Muchas veces ellos me están diciendo cosas de sus necesidades, me están expresando sus necesidades y son necesidades que yo no puedo cubrir. Pero si realmente yo los estoy escuchando y sé de algún otro empresario colombiano o de otro país que puede cubrir esa necesidad, yo lo voy diciendo de una vez, no, mira, nosotros no lo hacemos, pero yo conozco a tal empresa, a tal empresario, que seguramente con ellos vas a poder explorar esta oportunidad. Entonces, primero que todo, ser muy auténtico, ser muy honesto, sincero, escuchar qué tienen, qué necesitan y generar una empatía. En muchas capacitaciones que estoy asistiendo cuando iniciaba mi carrera y toda mi parte profesional en el área de las ventas, escuchábamos como generar rapport o generar o romper el hielo. Eso es súper importante. Yo aprendí un tip de una empresaria colombiana muy amiga, y es que ella siempre lleva los coffee delay a las ruedas de negocio. Entonces es súper bueno porque ella los carga para todas partes. Si está en el ascensor y se encuentra con alguien, le entrega el coffee delay y yo adopté esa práctica. Entonces yo llevo el coffee delay, ellos de una vez lo prueban, ay, qué rico, y empezamos a hablar del café y siempre ir con información del país para dónde vas, eso también es importante. Entonces, si vamos a Perú, pues averiguar qué es lo típico, sus frutas, bueno, todo el tema cultural y tener poder generar esa empatía a partir de esa información, porque yo lo he vivido cuando he tenido ruedas de negocio en Colombia,
cuando el exportador se interesa por nuestra cultura, se siente realmente muy bien. Entonces, es interesarse por la cultura del país hacia donde vamos. Y eso genera confianza, genera empatía, y es un muy buen clima para hacer negocios. Bueno, Paola, vamos a empezar por lo primero y es de pronto empezar a... Paola, vamos a empezar a definir un poco de pronto para las personas que no tienen conocimiento de qué son ruedas de negocio. Empecemos de pronto por ahí, a contarles a ellos qué es una rueda de negocio y por cómo se puede participar en ellas y por qué nuestra empresa podría participar en una rueda de negocios. Claro. Bueno, mira, las ruedas de negocio son espacios que dedica en la gran mayoría las oficinas de comercio internacional de los diferentes países, en donde se genera un espacio para que vayan diferentes compradores de su región y se entrevisten con importadores, en ese caso exportadores para nosotros. Se haga una entrevista en donde se generan una serie de oportunidades de negocio. Entonces, bueno, estoy buscando, en mi caso, software. Estoy buscando software y necesito que el software haga X, Y o Z. Y salen a buscarlo porque seguramente no lo tienen en su país o porque los costos de producción son muy altos y definitivamente en temas de software, si ya está hecho, pues realmente tú y yo que trabajamos en el tema sabemos que si ya está hecho, ¿por qué salir a buscar, a explorar una cosa nueva desde ceros, estando ya hecha, que pueda aprovechar pues toda la experiencia que ya ha tenido otro empresario en realizar toda esa exploración de un producto nuevo? Eso como primera medida. Como segunda medida, ese espacio pues es súper valioso porque en un pequeño espacio, eso son unas salas, realmente pues haz de cuenta como, no sé, como Corferias, que deja un espacio interesante para que estén todos los compradores sentados atendiendo a todas las personas que vienen a ofrecerles sus productos y servicios. Entonces, encontrar un espacio de esos es muy valioso porque ahí están todos, ahí está concentrado todas esas personas que están necesitando los productos y los servicios que nosotros tenemos. Entonces, es una excelente oportunidad. Total, es increíble porque son 2 días en los cuales puedes hacer conexiones con 20, 25 personas de distintos países y que están buscando tus necesidades puntuales. Bueno, entonces listo, resulta que vamos a empezar a hablar un poco de cómo funciona la mecánica de las ruedas de negocio. Entonces, por ejemplo, nosotros ya nos inscribimos a una rueda de negocio, sabemos también que antes... como Paola bien lo dijo, está el apoyo de la empresa, de la organización internacional de cada uno de los países que nos apoya. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, ProColombia, entonces ya tú Sí. presentas la oferta con ellos y entonces, listo, ya empezamos todo ese proceso de internacionalizarnos. Cuando vamos a ir a nuestra primera rueda de negocios, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo nos preparamos para participar en esta rueda? Bueno, lo primero es que cuando ya te aceptan en una rueda de negocios, tienes el ingreso a un portal en donde puedes solicitar la cita con los compradores de pues que tú analizas que son los compradores que a ti te pueden, con los que puedes hacer negocios, que están necesitando de tus productos y servicios. Allí es bastante importante tomarse el tiempo. En las ruedas de negocio se postulan muchísimas personas y tú tienes que entrar con el tiempo, con suficiente tiempo de anticipación para revisar quiénes son esos compradores. Entonces allí está su página web, con quién te vas a entrevistar, qué idioma habla, qué rol ocupa dentro de la organización. Entonces realmente es bastante importante darnos el tiempo de entrar a su página web, revisar si definitivamente podemos nosotros cubrir esa necesidad. Una vez ya tenemos eso, se empiezan a solicitar las citas. Entonces empiezas a enviar la solicitud de las citas y de allí ya viene el día de la rueda de negocios. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vamos a tener la rueda de negocios? ¿Cómo nos vamos a ir vestidos? A veces eso suena muy trivial, pero realmente es muy importante. Es muy importante investigar cuáles son las costumbres de ese país para que yo vaya realmente adecuadamente vestida.
De pronto en Latinoamérica es un poco más similar a lo que tenemos aquí en Colombia, pero por ejemplo en Europa, les voy a poner un ejemplo, en Turquía, en Estambul, era importante averiguar qué se podía decir, qué palabras eran pues mal vistas, cómo era la vestimenta de las mujeres, a pesar de conservar nuestra esencia colombiana, pues hay que tener conservar algunos protocolos que son necesarios en este tipo de ruedas de negocio. Entonces, desde empezar a cómo me voy a ir vestida, hay un mito que muchas veces preguntan es, si no sé hablar inglés, entonces no puedo participar en una rueda de negocios. No, no necesariamente. Importante si hablas inglés, maravilloso. Pero ¿quién mejor que nosotros para conocer nuestro producto y servicio y expresarlo de la manera correcta? Atrévanse realmente a ir, si no hablan un inglés muy fluido, en algunas ruedas de negocio está el servicio de los intérpretes, entonces pueden contar con el servicio de un intérprete, se reúnen unos minutos antes de tener la reunión con el intérprete para contarle y que realmente entienda la esencia del negocio, porque es la persona que lo va a transmitir. Eso es bastante importante. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, llevar nuestra presentación muy bien hecha, fácil, que no sea una cosa larga y pesada, escuchar mucho al comprador, presentarse, porque es que he visto que en medio de los nervios llega el vendedor y se sienta y comienza a hablar. No, y mi empresa no sé, y se le olvida presentarse, entonces presentarse, quién soy yo, a qué vengo a ofrecer, antes que de qué vengo a ofrecer, qué viene usted a buscar en esta rueda de negocios. Eso básicamente, la tarjeta, súper importante la tarjeta. Les voy a contar un tip que yo hago con mis tarjetas y es que mi tarjeta tiene foto. ¿Por qué tiene foto mi tarjeta? Porque en estas ruedas de negocio ellos reciben cantidades de tarjetas, se pueden tener hasta unas 35 citas en un día, en una sola jornada. Entonces imagínense la cantidad de tarjetas. Si mi tarjeta va con fotos, yo estoy segura que esa persona cuando vea la tarjeta va a decir, ay, claro, ya es Paola Camargo, eso va a consulting, si recuerdo que me dijo, y recuerdan más fácilmente. Entonces, es un tipcito que a mí me ha funcionado bastante bien con ese tema de las tarjetas. Pau, y una pregunta entonces. Las ruedas de negocio son normalmente citas de 20 minutos. ¿Cómo hacemos para sacarle el mejor provecho y de verdad generar esa conexión inicial con ese posible contacto en solo 20 minutos? Sí, realmente es un tiempo súper corto. Clave, escuchar cuál es su necesidad. Una vez escuchas cuál es su necesidad, conectar rápidamente con el producto o servicio que la satisface, hablar lo más importante, las características y sobre todo que ya tienes cuál es el beneficio que ellos están buscando. Entonces, centrarse en el beneficio y el beneficio muchas veces incluye también el precio. Nosotros podemos competir muy bien en precios en mercados como Europa y Estados Unidos, inclusive en Latinoamérica. Hay que centrarnos en eso, la experiencia que tenemos y llevar a colación algún caso de éxito de una empresa que haga algo similar. Entonces es muy importante poner un ejemplo. Entonces, tenerlo listo en tu cabeza. Bueno, te está hablando esto, sí, nosotros tuvimos una empresa que tenía las mismas necesidades, en necesidades similares, lo resolvimos de esta y de esta manera, entonces se involucra rápidamente al comprador y dejar claramente el espacio en donde van a seguir hablando, porque como es tan corto, es importante, bueno, entonces cuando nos volvemos a reunir, si la reunión va a ser por Skype, este es mi número de teléfono, pues mi tarjeta, aquí está mi número de teléfono, que también es otro tip que les puedo dar, siempre tomo el WhatsApp. Yo lo hago inmediatamente, entonces yo tomo la tarjeta y guardo el contacto y le pongo una referencia en el nombre. Y si tengo que llamarlo una semana después, inmediatamente lo que hago es que guardo la cita para que me recuerde que una semana después debo llamarlo. Porque si yo tomo un compromiso en ese momento de la cita, es súper importante cumplirlo. Lo voy a llamar en 8 días, en 8 días debes hacer la llamada. Le voy a enviar un correo electrónico con el brochure y todos los servicios de mi compañía. Por favor, envíenselo a más tardar 2 o 3 días después de terminada la rueda de negocios. ¿Sí? Entonces, esos 20 minutos hay que aprovecharlos súper bien. Más adelante, siempre hay un espacio de socialización, un cóctel, una fiesta. Entonces, ya tienes claridad de quiénes son los compradores
a los que puedes, con los que puedes hacer más probablemente negocios. Entonces ya en esa oportunidad del cóctel, de la reunión, allí puedes hablar. Obviamente no vamos a entrar a hablar solamente de negocios, pero sí puedes aprovechar para conocer más a esa persona, de dónde es, como de su familia, como ya cosas de intereses más personales, y eso genera bastante empatía y es bien importante. Perfecto. Y ahora entonces hablemos un poco del después. O sea, ya hemos hablado un poco del antes, del durante y ahora después. ¿Qué tenemos que tener en cuenta una vez se termina las ruedas de negocio? Importante el seguimiento, hacerle seguimiento a todos y cada uno de los contactos que se hicieron en la rueda de negocios. ¿Qué les puedo decir yo? Como todos no son contactos que están buscando tu producto o servicio, quédate con algo. Entonces, bueno, seguramente a él no le sirve, pero yo, por ejemplo, pregunto, ¿usted sabe de alguna empresa en su región que tenga la misma necesidad, o cómo me contacto con la oficina de comercio exterior de su país en donde yo pueda encontrar las necesidades, con quién puedo hablar, pero siempre llevarnos algo? Y lo más importante, realmente en estas ruedas de negocio se hacen amigos, se hacen muchos amigos. Entonces también capitalicen esas amistades. Si voy, por ejemplo, yo voy para un país donde en una rueda de negocios conocí a alguien de México y voy para México, le pongo un WhatsApp. Mira, voy a ir a una rueda de negocios, ¿qué tal si nos tomamos un café? Sí, entonces se van generando esa red que es importante en el momento de hacer negocios. Una experiencia que tuvimos con SOA, y les voy a contar. mm, y me encontraba en muchas ruedas de negocio con un comprador mexicano. En muchas ruedas de negocio me veía con él, muy amable, terminaba la rueda de negocio y nos poníamos a hablar y me contaba los retos de su compañía, yo de los míos. Y un día recibo una llamada de él y me dice, mira, Paola, es que estuve en una reunión y escuché unos empresarios que necesitan tu producto, entonces yo te referí. Esas son las cosas que realmente tú le encuentras un gran valor. Con esa empresa a la que él me refirió, nosotros hicimos una exportación de un servicio. No los conocía, no los conozco de hecho personalmente, pero gracias a la referencia que dio esta persona de nosotros, pudimos llegar a una negociación. Entonces, más que todo y más allá de irnos con la idea de me voy a ir a vender, es capitalizar todo aquello, todas aquellas experiencias que encuentras en una rueda de negocios. Perfecto. Eso que dices es muy importante y creo que es muy válido y necesario como hablar un poco de los tiempos, que cuando uno va a la primera rueda de negocios, pues muchas veces uno espera como que listo, voy y ya voy a llegar con 10 cotizaciones y 5 contratos y ya mejor dicho, voy a estar exportando. Cuéntanos de pronto un poco, por ejemplo, en tu experiencia, cómo fue ese tema de los tiempos y qué se puede esperar finalmente respecto a los tiempos desde el momento que uno dice, listo, voy a exportar hasta que finalmente creas y haces esa primera venta internacional. Bueno, esos son unos tiempos que en nuestro caso han sido largos, porque realmente el ciclo de venta de los productos y servicios de software tiene un comportamiento un poco diferente a productos como la fruta, o sí, alimentos, que tú los tocas, te gustó, lo comiste y te dice, sí, ya mándeme X cantidad. Con el software es una venta más consultiva. Cuando nos estabas presentando y hacías la descripción de SOA, nosotros suministramos servicios de negocio basados en software. Entonces, realmente lo que hace SOA Consulting es, después de escuchar esa necesidad que tiene el cliente, yo tengo que poder ofrecerle un sistema que le genere valor, que realmente el cliente sienta que se le genera valor. Entonces, es todo una exploración. ¿Qué pasa en ese después? Es tener en tu cabeza y muy organizado, no sé cómo lo quieran llevar, si en un Excel o si tienen una agenda, bueno, válido como lo quieran hacer y cómo se sientan cómodos, pero tener claro en esa, por eso es tan importante esos 20 minutos de escuchar para saber qué es lo que ellos necesitan.
Entonces allí yo puedo empezar a armar estrategia. Venga, es que esta empresa me dijo que estaba necesitando un sistema para poder aplicar todos los pagos que les hacen los clientes. ¿Mi producto se adapta a esto o tengo que de pronto hacerle una adecuación para más adelante llamarle y decirle, oiga, mire, deme la oportunidad de mostrarle, de que hagamos un piloto en donde yo le quiero mostrar cómo funciona o este caso de éxito que tuvimos con una compañía similar a la suya, pero realmente es estar ahí, no, no es una tarea fácil. Sí les quiero decir que no es una tarea fácil. Yo he asistido a ruedas de negocio en donde en un solo día he tenido 33 reuniones, o sea, es extenuante, es agotador desde que te levantas, estás en el tema de la rueda y terminas acostándote a las 2 o 3 de la mañana porque estaba el cóctel donde tenías que también aprovechar ese espacio para conocer gente y hablar de tu producto. Entonces, realmente ese después es capitalizar todos esos contactos, seguir llamándolos, escribirles, y bueno, de allí seguramente van a salir negocios, pero hay que tener persistencia y resistencia en ese proceso de internacionalización. Ya cuando se da la primera exportación, no sé, es algo como mágico que comienzan a fluir y a fluir un poco más los negocios. eh, y bueno, se van dando, pero sí, paciencia y yo los invito a que se arriesguen, que participen en las ruedas de negocios. Hay ruedas de negocios que convoca ProColombia, pero también hay otros países que convocan para ruedas de negocios. Los invito a que exploren ProChile, ProPerú, las oficinas de comercio exterior de México, que ya no es ProMéxico, no recuerdo ahorita el nombre, pero también hay una entidad que promueve las ruedas de negocio en México y en los diferentes países. Si su interés está en el mercado europeo, allí también encuentran importantes espacios y no solamente en las ruedas de negocio, también cabe aclarar que hay eventos en donde se muestra todo lo nuevo, la innovación, todo, digamos que ese ambiente es súper importante para nosotros los empresarios, porque allí nos enteramos de las nuevas tendencias, conocemos más empresarios, compartimos las necesidades, las expectativas. Entonces, invitarlos a que se arriesguen y que capitalicen todo esto que consigues en una rueda de negocios. Excelente. Bueno, Pau, y cuéntanos de pronto tips de cosas para no hacer en una rueda de negocios o en un evento Uy, de sí. este tipo. Bueno, tips. Mucho cuidado con los cócteles, porque hay algunas oficinas comerciales que son una cosa impresionante y ponen cualquier cantidad de licor. Entonces, hay que, no, nunca olviden a qué fueron. Esa es una rueda de negocios y es un espacio de negocios en donde puedes hacer amigos, pero sigue siendo un espacio de hacer negocios. Y tienes los ojos puestos de todo el mundo, porque están los representantes de la oficina de nuestro país, las oficinas de los demás países. Entonces, eso es súper importante, divertirnos, pero hay que tener una medida porque yo he visto muchos casos que han generado, pues que yo creo que les ha generado bastantes problemas por no saber manejar ese tema. ¿Qué otra cosa no hacer? No se vayan sin estar, por ejemplo, un día más después de la rueda de negocios. Eso es importante. Las ruedas de negocios suelen ser de 2 días. Yo les recomiendo que no se devuelvan al tercer día. ¿Por qué? Porque algunas veces hay empresas que te dicen, ¿por qué no viene a conocer nuestra empresa? Estamos ubicados en tal parte y quieren reunirse contigo. Entonces, dejen siempre un día más para estar en el país. ¿Qué otra cosa no hacer? No se les olviden sus tarjetas, por favor, porque se ven muchos casos que tienen mucha emoción de viajar, se van, ¡oh! No traje la tarjeta. Entonces, las tarjetas son súper importantes, muy buena actitud, de muy buen ánimo y si les sirve el tip que les di, lleven algo representativo de su país, que se acuerden. El año pasado, a finales
de noviembre estuve en una rueda de negocios en Chile. Y recuerdo, bueno, estuve en esa rueda de negocios y volví después a otra rueda de negocios y me encontré con una de las organizadoras del evento en su oficina de ProChile y pasé y casualmente nos vimos y nunca se me olvida que ella me dice, ay, yo, oye, te recuerdo tanto de la rueda de negocios. Yo ni siquiera me acordaba tanto de ella. Entonces me dice, me acuerdo tanto de ti, no sé qué. Todos hablamos de esos dulces tan ricos que repartiste en la rueda. Entonces me tenían presente por el dulce y ahí comenzamos a conversar y muy querida y eso son esas personas que te cuentan todo. Entonces te dice, no, aquí tenemos tal encuentro que lo vamos a hacer en tal mes, mira, van a estar tales compradores y te comienzan a contar cosas. Entonces realmente es lindo dejar esa recordación en esas personas con las que compartiste durante esos eventos. Excelente, perfecto. Y tips de cosas para hacer, como estos tipsitos que nos has dado de los dulces, de la foto. ¿Qué otros tips tienes de pronto para que tengamos en cuenta a la hora de ir a participar a una rueda de negocios? Preséntense con los encargados de las oficinas de comercio internacionales de los diferentes países. Yo pienso que también eso es importante. Sacar un momento de tiempo entre cita y cita, pues a veces es muy cortico, pero si el inicio, por ejemplo, en la bienvenida, se presentan todos los organizadores de la rueda. Entonces yo los invito también a que tengan ese contacto y que sepan en nuestro caso, que promovemos mucho el tema del emprendimiento femenino, para mí eso me ha abierto también muchísimas puertas. Entonces, como tip, yo siempre busco a los encargados de las oficinas de comercio internacional de los diferentes países, me presento, les cuento que en Colombia tenemos un movimiento grande de mujeres empresarias en las TIC, que estamos interesadas en participar de todos los espacios en donde podamos contar nuestra experiencia sobre todo en el emprendimiento femenino TIC, que fue dominado durante muchísimos años por los hombres y realmente llama mucho la atención conocer mujeres empresarias que estén en este campo. Entonces, las invito a acercarse a esas personas de los diferentes oficinas de comercio internacional. En su gran mayoría están los cónsules o están los embajadores. Entonces, digamos que hacer como esas relaciones también son interesantes y que conozcan realmente que aparte de ser una empresaria de las TIC, llevas el nombre de tu país y de otras mujeres empresarias a estos espacios. Entonces, también es otro de los tips que yo les puedo dar. Muchas veces nos encontramos con otra empresaria amiga en esa rueda de negocios. Es muy chévere, pero entonces no se dediquen a estar todo el tiempo con la empresaria amiga que ya conocen, con el empresario amigo que ya conocen, sino dense la oportunidad de ir a conocer más personas. Entonces, yo siempre estoy como abierta, camino por el recinto, estoy observando todo. Eh, y viendo cómo puedo también participar, no solamente solo las reuniones, a otra cosa. Muchas veces pasa que tenemos un interés en una empresa que está en la lista de las empresas de los compradores y resulta que ya tiene la agenda llena y yo no logré tener una cita con esa empresa que me interesaba. Por favor, no se vayan sin hablar con ese comprador, porque sí se puede hacer después de la rueda de negocios. Entonces, lleguen, analicen, pregunten quién es, cuando ya tengan quién es, busquen ese espacio que les digo yo, bien sea en el almuerzo o bien sea en los cócteles, a veces hacen salidas para conocer también el ecosistema empresarial de cada país y preséntense. Entonces, traten de no perder esa oportunidad si ustedes realmente ven que es una empresa que le puede interesar, no se queden solamente con el no me dio la cita durante la rueda de negocios, sino que busquen generar también ese espacio para hacer esa cita. Bueno, y por ejemplo, ya tuvimos la rueda de negocios y ya los contactamos después. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora para tener esas negociaciones internacionales? Ok, bueno, en el tema ya de la negociación como tal, tener claridad qué beneficios, por ejemplo, tributarios tenemos nosotros en el momento de hacer
la negociación y tener en cuenta absolutamente todo. Les voy a contar también algo de mi experiencia. Bueno, yo coticé el precio, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un Excel con todo el tema de costeo, pero muy, muy detallado. Eso es importante que lo hagan muy detallado, temas de seguros, eh, temas de las personas que van a tener un colchón también en esa negociación, porque surgen cosas. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de la negociación de cerrar la exportación? Primero que todo, asesorarnos muy bien con la Oficina de Comercio Internacional de nuestro país. En este caso, en el nuestro es ProColombia. Averiguar qué acuerdos comerciales existen entre el país a donde vamos a exportar y nosotros y nuestro país, para saber todos los beneficios tributarios que podemos aplicar. Temas del cambio de la divisa, entonces hay que tener también mucho cuidado con eso porque, por ejemplo, nadie se imaginaba lo de la pandemia, entonces seguramente si tenían una negociación que no tenía un colchón por el cambio de la divisa, pudieron verse afectados, entonces eso es importante de tener en cuenta. Y todos los temas concernientes al banco, entonces llamemos con anterioridad a nuestro banco a preguntar qué necesito para recibir el pago de una exportación. Entonces, mucho cuidado con el diligenciamiento de los formularios. En el caso de la exportación de servicios tenemos el formulario número 5 que nos lo provee nuestro banco, debería proveérnoslo nuestro banco, y tener un archivo de esa documentación después de realizada la exportación, en donde debemos tener la factura, el formulario que nos envía el banco, el que es el formulario del Banco de la República, en donde está la constancia de la monetización de ese giro en Colombia, y la orden de compra o el contrato o el correo electrónico en donde nos hicieron el pedido. Esos 3 documentos deben estar guardados en nuestros archivos por creo que la ley dice que son 10 años, averigüen bien también ese tema, pero deben estar guardados en su archivo de exportaciones porque en cualquier momento la DIAN les puede requerir esa documentación y el no tenerla pues acarrea sanciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias por toda esta información. Para finalizar, me gustaría que hiciéramos una recapitulación, como un resumen de lo que debemos tener en cuenta antes, durante y después de participar en una rueda de negocios, como algo que sea corto con los principales tips o insumos necesarios para que no nos quede faltando nada y estemos súper listos y preparados para ir a nuestra próxima rueda de negocio. Claro, mira, bueno, haciéndolo así muy corto, primero que todo, tengamos bien claro quién es el consumidor de nuestro producto o servicio. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? ¿Nuestro producto está preparado para llegar a ese mercado objetivo? ¿Y cuál es la estrategia que vamos a utilizar para la internacionalización de nuestro producto o servicio? De allí ya sale todo lo demás, lo que hemos hablado, dentro de la estrategia a dónde vamos a ir, qué ruedas de negocios están. Anualmente, a principio de año, salen las ruedas de negocio de cada oficina comercial de cada país. Allí podemos ingresar y con anterioridad ya tener la planeación de las ruedas de negocio a las que vamos a asistir, y el objetivo claro de asistir a cada una de esas ruedas de negocio. Eso es básicamente mucho entusiasmo, mucho ánimo, estar preparadas para los cambios, ser muy flexibles, y ya, y encomendarnos a Dios, porque cuando uno hace las cosas con amor y compasión, las cosas salen. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, espero que les haya servido y gustado muchísimo esta ponencia, que se animen a participar en ruedas de negocio, que se animen a tomar la decisión de crecer su negocio, de expandir su empresa y empezar a probar nuevas estrategias nuevas que puedan ayudar a llevarlas a ustedes, a su empresa y a su emprendimiento a un siguiente nivel. Muchísimas gracias, Paola, por toda tu información y sigan ustedes conectados viendo todas estas conferencias en las cuales estamos aprendiendo un montón. Gracias. Gracias.